Listo, pues vamos a iniciar con una oración para poner este tiempo en manos de Dios y que Él nos ayude a concentrarnos, a entender su palabra y principalmente a que cada día podamos ponerla en práctica en nuestra vida. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has regalado. Gracias, Padre, porque si no fuera por tu gracia, por tu misericordia, Señor, por esa salvación que tú nos has regalado, no sabríamos, Señor, qué sería de nosotros, pero hoy estamos aquí con la gran oportunidad de estudiar tu palabra juntos en comunión como un solo cuerpo. Y es justo lo que hoy vamos a estudiar, Señor, es justo lo que hoy tú quieres hablar a nuestras vidas a través de la lectura de hoy, que somos un solo cuerpo en Cristo, que somos tu iglesia y que tú eres la cabeza de ese cuerpo, Señor. Te rogamos que nos ayudes como cuerpo a someternos bajo tu voluntad, a mantener nuestras vidas en obediencia a tu voz, Señor, y vivir conforme a tus estatutos, conforme a tu voluntad, Padre. Bendice cada uno de los miembros que ahora se han estado integrando a esta reunión, Señor, en Zoom, de aquellos que lo van a quizás a escuchar más adelante. Te ruego que también bendiga sus vidas y que hables a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Bendice mi vida, Padre, y que sea solamente tu palabra la que salga de mis labios, Señor, y no pensamiento humano o de hombres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, deseando, Señor, y rogando que tu nombre sea exaltado a través de este estudio, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, como comentaba, vamos a continuar hoy con el estudio del libro de Efesios. Vamos a leer hoy el capítulo 4, vamos a dar inicio apenas al capítulo 4, pero vamos a dividir en dos secciones este capítulo. Vamos a estudiarlo del 1 al versículo 16 y la siguiente semana vamos a estudiar del 17 al 32, al versículo 32. Entonces hoy nos vamos a enfocar solamente del 1 al 16 para ver a detalle lo que el apóstol Pablo está aquí escribiendo. Y es en este capítulo, principalmente en estos versículos del 1 al 16, Pablo se enfoca en un tema principal, que es la unidad. ¿La unidad en qué? La unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia de Jesucristo, la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces vamos a iniciar dándole lectura a los primeros 3 versículos. Ustedes igual ahí, de preferencia, si tienen su Biblia, sigan la lectura. Entonces vamos a ver allí, del versículo 1 al 3. Para los que acaban de entrar, bienvenidos. Recuerden que hoy vamos a iniciar con el capítulo 4. Y voy a iniciar con la lectura del versículo 1 al 3, que dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y hasta aquí me voy a detener para explicar antes de continuar con los demás textos. Entonces aquí vemos que Pablo nos está hablando acerca de las cualidades o virtudes del cristiano. Pablo hace aquí una descripción de la clase de vida que debe vivir una persona cuando entra en la comunión de la vida cristiana. Estas son las cualidades, este es el estilo de vida que una persona debe de vivir dentro de la iglesia, dentro de la comunión en Cristo. Describe no solamente conceptos que debemos memorizar o entender, sino realmente el estilo de vida, la manera en la que debemos de vivir como cristianos, como hijos de Dios. Y él empieza en el versículo 1 diciendo, esto ya también lo habíamos visto en el capítulo anterior, el capítulo 3, que Pablo también iniciaba diciendo que él se consideraba como un preso de Jesucristo, por el Señor Jesucristo. Y aunque sí lo era literalmente, él también se consideraba así porque él era un esclavo del Señor, porque vivía para el servicio a Dios.
en obediencia al Señor. Entonces sabemos que él sí realmente se encontraba preso en Roma por causa de la predicación del Evangelio a los gentiles, pero para él era un placer el servir al Señor y también era parte de la voluntad de Dios que Pablo se encontrara en estas circunstancias. Y de hecho fue allí, mientras Pablo estaba encarcelado, que él escribió muchas de las cartas a varias iglesias, a iglesias que él constituyó mientras estuvo en sus viajes misioneros. Entonces dice, ruego, hace una petición aquí a sus lectores, a la iglesia de Éfeso y a nosotros hoy quienes conformamos la iglesia de Cristo. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo les hace una súplica, les insiste y les insta a la iglesia, a los miembros, que se comporten de una manera que sea digna. ¿Digna a qué? Al llamado que se les ha hecho, ese llamado que el Señor nos ha hecho. Hoy también esta palabra nos está instando a nosotros como iglesia, como cuerpos de Cristo, a vivir de una manera digna al llamamiento que el Señor nos ha hecho. Cuando una persona ingresa en cualquier sociedad, asume la obligación de vivir una cierta clase de vida. Y esto es así, no lo podemos negar. Al querer entrar o ser parte de una sociedad o asociación, debemos comportarnos y obedecer a los estatutos o a las reglas que esta sociedad nos está imponiendo. Porque de lo contrario, si se incumple esa obligación, entonces los objetivos de esa sociedad se ven obstaculizados. Y esta sociedad o esta asociación termina siendo desacreditada. Un ejemplo, cada uno de nosotros en varias etapas de nuestra vida hemos estado, bueno, en la juventud, desde la niñez, hemos pertenecido a alguna institución educativa, ya sea pública o privada. Y principalmente en las privadas, no debemos acatar las reglas, debemos acatar los lineamientos que esta institución nos impone, porque de otra manera, ¿qué pasa? Si yo quiero pertenecer a esa institución, debo obedecerlo. De otra manera, somos expulsados, somos llamados, nos llaman la atención y ¿qué pasa? Hay una carpeta en el cajón con nuestro nombre que nos llama o nos pone allí el título de mala conducta. Entonces pasa lo mismo en la vida cristiana, dentro de la comunión en la iglesia. Si queremos pertenecer a esta comunión, a esta comunidad de hijos de Dios, tenemos que asumir la obligación de vivir de la manera en la que se nos manda. Y aún mejor y aún ser más obedientes. ¿Por qué? Porque esa autoridad que nos está llamando, ese es nuestro Dios, es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Él es la autoridad, Él es la cabeza. Y Él es el que nos está llamando a vivir, dice, como dice Pablo, de una manera digna de la vocación con la que fuimos llamados. Entonces, ¿cuál es esa vocación? Quiere decir también llamado, significa llamado. Entonces, ¿cuál es ese llamamiento al que el Señor nos ha llamado, valga la redundancia? Recordemos cuando vimos en Efesios capítulo 1, el propósito por el que fuimos llamados. Si ustedes lo tienen ahí a la mano, dice el versículo 4 de Efesios 1. Esto es para recordar porque ya lo habíamos estudiado. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Cuál es el llamado que nos ha hecho? ¿Cuál es la manera en la que debemos de vivir? Vivir una vida en santidad. A esto es que nos ha llamado el Señor. Si queremos ser hijos de Dios, si queremos permanecer más bien como miembros de la familia de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, tú y yo debemos de vivir en santidad. Y recordemos que la santidad significa el ser separados o apartados del ordinario, apartados de lo mundano. Dios nos apartó por medio de Jesucristo para el servicio y la adoración al Señor. Tú y yo somos apartados, hermano, hermana, jóvenes. Hemos sido apartados, no para vivir
como vive el mundo, no para seguir las corrientes de este mundo, de las modas, de los pensamientos modernos que hoy en día están muy fuertes y están influenciando muchísimo sobre la juventud, sobre el feminismo, sobre la diversidad de géneros, sobre de que yo puedo escoger mi sexualidad desde pequeño. No, todo eso es mentira, todo eso es falsedad. Y no debemos vivir según la corriente de este mundo, sino que tú y yo hemos sido apartados. Fuimos de aquí, de este grupo, el Señor nos ha tomado para apartarnos, para vivir separados de todo esto, para que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si hemos sido llamados para vivir así, ya no podemos seguir viviendo la vida de antes, de la misma manera que antes de conocer al Señor. Y aún siendo nacidos en un hogar cristiano, como es mi caso y el caso de algunos de los que estamos aquí, aún habiendo nacido en un hogar cristiano, eso no quería decir que yo ya fuera salva o que yo ya nací siendo cristiana, no. El Señor hace un llamado a cada uno en particular, independientemente de nuestra situación o el lugar o familia en la que hayamos nacido. El Señor hace un llamado en particular. Y está en ti y en mí el decidir, yo acepto a Cristo en mi vida, yo acepto seguir al Señor, independientemente de que mis padres o no sirvan y sigan al Señor. Entonces no podemos seguir viviendo la misma vida de antes. O vivir una vida cristiana de mentiras, una vida doble. ¿Cómo es una vida doble? En la que mis palabras dicen una cosa, pero mi ejemplo demuestra totalmente lo contrario a lo que digo. No podemos seguir viviendo de esa manera. Debemos vivir como hombres y mujeres redimidos. ¿Qué es esto? Que hemos sido libertados, que hemos sido rescatados de las garras del diablo, que hemos sido rescatados de las tinieblas y arrebatados del fuego eterno. El Señor nos ha sacado de aquí. Y por eso tú y yo debemos de vivir una vida santa. ¿O queremos acaso regresar a esa vida de tinieblas, de oscuridad, de maldad? Vivamos pues una vida como la que el Señor quiere, en santidad. Y dice el versículo 2, con toda humildad, porque termina diciendo en el 1, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fuimos llamados a vivir en santidad. ¿Qué conlleva eso? Vivir en santidad es vivir diferente, vuelvo a mencionar. Entonces dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, el mundo no vive de esta manera. Estas son cualidades para los hijos de Dios, para los miembros de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Humildad y mansedumbre. Aquí vemos 5 de las palabras, en estos dos pasajes, el versículo 2 y 3, vemos 5 de las palabras más grandes de la fe cristiana, que esas cualidades no las vas a encontrar tú en alguien que aún no ha entregado su vida al Señor, en alguien que aún no conoce de Cristo. El hombre hoy en día lo menos que tiene es humildad. Lo único que conoce es el yo y se centra en el yo, y todo lo que hago y todo lo que tengo y todo es para mí, para mi beneficio. Esa es la manera de vivir del hombre, del ser humano sin Cristo. Pero Dios, el Señor, nos llama a vivir con humildad y mansedumbre. Y hay algo curioso aquí. De estas 5 palabras que menciono, que son las más grandes de la fe cristiana, porque describen realmente a un hijo de Dios, a un cristiano, es humildad, mansedumbre, vemos allí también paciencia, amor, y termina con la paz. 5 palabras, y vamos a hablar un poquito de ellas. Y si nos damos cuenta, en muchos pasajes de la Biblia, en el Nuevo Testamento, humildad y mansedumbre casi siempre van de la mano o vienen juntos. De hecho, el domingo pasado veíamos en el mensaje, en la predicación, la pastora nos hablaba precisamente de la mansedumbre, y ella nos explicaba qué era la mansedumbre.
y daba referencia de un pasaje acerca de la cualidad de Cristo, del carácter de Jesús. Y Jesús decía a sus discípulos ahí en uno de los evangelios, él decía, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y vemos entonces que siempre van de la mano. Y la mansedumbre es, y todos estas cinco palabras que Pablo nos está mencionando aquí como cualidades son también, o son más bien, fruto del Espíritu. Nosotros en los domingos estamos viendo, si ustedes recuerdan, el fruto del Espíritu, que son 12, me parece, ¿verdad? Ya se me olvidan cuántos son. El fruto del Espíritu son 12 virtudes. 9 virtudes. Ya está la pastora ya corrigiéndome. Son 9 virtudes las del fruto del Espíritu y aquí Pablo menciona al menos 5 de ellas. Si nosotros tenemos al Espíritu del Señor, entonces nosotros vamos a ir, va a ir formándose el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y la humildad, déjame comentarles que es algo que yo, digamos que descubrí al estudiar, al investigar acerca de este tema, es que es una palabra que se acuñó por primera vez por la fe cristiana. La humildad en el mundo antiguo, en el mundo antes de Jesucristo, no se conocía esa palabra con el término que ahora se hace referencia. Antes del cristianismo, la humildad no se consideraba ni siquiera como una virtud. ¿Por qué? Porque el mundo antiguo lo consideraba como algo, era una cualidad despreciable. Era más bien para referirse a alguien vil, a alguien rastrero o cobarde o a una persona sin valor. Era alguien un desdichado, que no tenía valor alguno para las demás personas y quien lo veía decía, ay, pobre de él, pobre hombre, pobre mujer. Entonces, la palabra humilde se usaba como para describir algo despreciable. No era una virtud, era un adjetivo más bien negativo. Entonces el cristianismo la colocó como la cabeza de todas las virtudes. Pero ¿de dónde procede esta humildad cristiana? ¿Y qué conlleva? ¿De dónde procede? La humildad cristiana viene del conocimiento propio, del conocerse a sí mismo. La verdadera humildad se produce cuando nos miramos a nosotros mismos en nuestro interior, nos autoanalizamos, evaluamos y vemos nuestras debilidades, nuestro egoísmo, al ver nuestra manera de actuar y de pensar. Vemos nuestros fracasos en el trabajo y en las relaciones personales. Y una vez que nosotros nos damos cuenta de realmente cómo somos y quiénes somos, y a la luz o a la claridad de quiénes somos, nos colocamos al lado de Cristo, estamos nosotros y está Cristo. Una vez nos colocamos al lado de Cristo, nos comparamos con Él que es la perfección y nosotros que somos imperfectos, nos damos cuenta de cuál es nuestra verdadera condición y situación humana, que somos meras criaturas. Entonces la humildad, al reconocer quién soy como persona y que soy solamente una criatura, no puede caber otra cosa más que humildad, más que sencillez. La humildad cristiana se basa entonces en el conocimiento propio, en la contemplación de Jesucristo y en las demandas de Dios. Es solamente cuando me reconozco, no sé si queda claro este concepto, es solamente cuando me reconozco a mí misma y me comparo delante de Dios, el Creador, es que yo puedo decir, no soy nada y necesito de Él, necesito de mi Creador, necesito del Señor. Reconozco mi imperfección, reconozco mis debilidades y por tanto necesito del Creador, de mi Señor, del Dios Todopoderoso. Al estar delante de Él y haber humildad en el corazón del hombre, del ser humano, yo me humillo, yo me someto, yo me rindo ante Él. Y esto es la humildad cristiana. Contemplarse delante de Jesucristo y de lo que Él pide de mí y reconocer que necesito de Él. Ahora menciona también la mansedumbre.
otra virtud o cualidad de la vida cristiana. La mansedumbre, como comentaba al inicio, sin humildad no se puede desarrollar una mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre quiere decir amabilidad o cortesía. Alguien que no es humilde no va a ser manso, no va a tener esa virtud de la mansedumbre. ¿Por qué? Porque siempre va a haber arrogancia en él y no va a haber una persona arrogante que sea amable o que sea cortés. Una persona arrogante siempre va a ver a los demás por debajo de él. No va a haber humildad. Pero entonces cuando hay humildad hay mansedumbre. Y la mansedumbre es la amabilidad y la cortesía que hay en una persona. De hecho, Aristóteles, este pensador filósofo, definía la mansedumbre como el término medio entre el exceso de ira y la total incapacidad para sentirla. Es decir, para él era el término medio. Esta cualidad de mansedumbre era el término medio entre un exceso de ira que no había capacidad de controlarla y entre una incapacidad para sentir enojo o ira. Entonces, la mansedumbre para él era el término medio entre ambos extremos. El hombre que es manso es el que tiene todos los instintos y las pasiones bajo perfecto control. No es que sea débil, no es que sea de poco carácter, sino que él tiene la capacidad de controlar sus reacciones en los momentos más difíciles. Aún le estén gritando, insultando en la cara, ¿y qué haría cualquiera de nosotros en ese momento? Yo creo que le avienta una cachetada o también empieza a gritar o a discutir. Pero el que es manso mantiene todos sus instintos bajo perfecto control. No reacciona de manera explosiva ni impulsiva, sino que sabe controlarse. Esta es la mansedumbre. Hay que tener, más bien, el que es manso es fuerte. Todo lo contrario a debilidad, porque alguien débil es el que inmediatamente responde y ataca con ira o con la misma manera en la que lo están atacando. El que tiene esta cualidad vive totalmente bajo el control de Dios. Por eso es que puede controlar sus impulsos y sus pasiones, porque vive bajo el control de Dios. Ahora, la paciencia. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Pero ¿cómo dice? Al final, en amor. Porque yo puedo tener paciencia, y nos bajamos ante la situación, estamos pacientes, pero en nuestra cabeza está que el mundo de ideas o de cosas que quisiéramos hacerle a esa persona. O en nuestro corazón está un sentimiento de desprecio y de rencor hacia esa persona, aunque físicamente, aparentemente me esté presentando paciente, pero dice que la paciencia sea en amor. Yo voy a ser paciente, pero voy amando a esa persona, amando a la persona sin importar la situación por la que se esté pasando. La paciencia describe el espíritu que nunca cede, que no se da por vencido ante ninguna desgracia ni sufrimiento, por ninguna desilusión o desánimo, y que porque soporta hasta el final cosecha la recompensa. Escuchen bien lo que es la paciencia. No se da por vencido ante ninguna desgracia ni sufrimiento, ni ante ninguna desilusión o desánimo. No se da por vencido. Persevera, soporta hasta el final. Piensa en alguna situación en tu vida en la que hayas pasado por algún sufrimiento, por alguna desgracia, por alguna desilusión, a lo mejor laboral, de alguna relación, algún proyecto, algún sueño que hayas tenido. ¿Cómo has reaccionado tú? ¿Has practicado ante esa situación la paciencia o has sido todo lo contrario, impaciente? Y has obtenido resultados dañinos para ti y para otros por tu impaciencia. Ahora que nosotros sabemos y entendemos lo que es la paciencia, que es no darse por vencido ante el sufrimiento, ante la desgracia, ante el desánimo, debemos
Debemos practicarla en nuestra vida día a día, en donde sea que nos encontremos. Debemos practicar esta paciencia. Y vemos de paciencia en ejemplo al Señor Jesucristo en muchísimas ocasiones. En muchísimas ocasiones. Vemos a Jesús teniendo paciencia ante sus discípulos, cuando no entendían las cosas que Él les quería, Él les hablaba o les explicaba. Vemos a Jesús teniendo paciencia delante incluso de los escribas y fariseos que lo juzgaban y lo acusaban. Él tuvo paciencia aún en el momento más difícil y doloroso de su vida. Cuando Él fue arrestado y fue llevado a ese patio donde lo empezaron a juzgar y a azotar y a herir, a lastimar. ¿Cómo dice? ¿Cómo describe la palabra? Dice como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, porque él sabía lo que iba a suceder, él sabía que era necesario que pasara esa prueba y fue paciente. La paciencia es una virtud cristiana que no solamente tiene que ver con el soportar ciertas situaciones de la vida, sino que también es una característica para la paciencia con las personas. La paciencia es el espíritu que soporta los insultos y las injurias, pero sin amargura ni queja. Porque muchos podemos ser pacientes. Yo he podido quizás ser paciente en algunas ocasiones, pero después que pasa, hay queja en mi corazón o sale queja de mis labios, hay enojo. Entonces, no estoy siendo paciente, aunque yo creía que estaba siendo paciente, porque la paciencia soporta los insultos, soporta los ataques sin amargura y sin queja. El Nuevo Testamento aplica repetidas veces también la paciencia en Dios. Tan solo ponte a pensar de la paciencia que Dios ha tenido contigo, de la paciencia que Dios ha tenido con la humanidad. Pedro dice en 2 de Pedro 3:15 que esa paciencia del Señor, que esa tolerancia de nuestro Señor es para nuestra salvación, porque dice, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y Él está siendo paciente para que antes de su venida todo el mundo le conozca, todo el mundo escuche del Señor. Entonces vemos la paciencia del Señor. El cristiano debe tener con sus semejantes la paciencia que Dios ha tenido con él innumerables veces. Yo debo ser paciente porque Dios ha sido paciente conmigo. Dios está siendo paciente conmigo. ¿Cuántas veces no hemos fallado delante de Dios? ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado? Y si no fuera porque nuestro Dios es paciente, la humanidad entera ya hubiera sido destruida. Tú y yo ya estaríamos condenados perpetuamente. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que se ha cansado Dios de tenerte paciencia? ¿Se habrá cansado ya Dios de tenernos paciencia? Si Dios no se ha cansado de tenernos paciencia, no nos cansemos tampoco nosotros de ser pacientes para con nuestros semejantes. Practiquemos desde ahora la paciencia. Ahora, la cuarta cualidad, ya vimos humildad, mansedumbre, paciencia. La cuarta cualidad que menciona ahí es el amor. Y es que va de la mano de que la paciencia debe ser en amor. Pero el amor cristiano era algo tan nuevo en el mundo antiguo que los escritores cristianos, dice aquí un comentario del autor William Berkeley, que los cristianos tuvieron que inventar una palabra nueva para definir el amor cristiano. O por lo menos tuvieron que usar una palabra muy rara en griega, dándole un sentido totalmente nuevo al que ya existía. Sabemos que hay varias palabras griegas, hay tres, antes de que existiera la palabra amor referida al amor cristiano, y la primera de ellas era eros. Yo me acuerdo que esto lo vi en la prepa, creo, en filosofía, el amor eros. ¿Y qué era o qué es el amor eros? Era específicamente aquel amor que había entre una mujer y un hombre que incluía pasión sexual. Era un amor pasional entre un hombre y una mujer. Estaba el amor también filial,
que es el afecto cálido que existe entre los que comparten unas mismas circunstancias. Estaba también el amor estorgué, que este era el que designaba el amor de familia, el amor de ¿cómo se dice? Como paternal o el amor afectuoso entre familia. Y la palabra nueva griega que se designó para el amor cristiano, para el amor entre hermanos en Cristo, fue la palabra ágape. Esta palabra ágape, o el sentido auténtico del amor ágape, es una benevolencia a toda prueba. El tener el amor ágape hacia una persona quiere decir que nada que esa persona haga o que nos haga nos hará buscar para ella sino lo mejor posible. Me haga lo que me haga, yo no voy a desear su mal. Aunque nos perjudique, aunque nos insulte, nosotros no sentiremos nunca hacia ella más que amabilidad y benevolencia. ¿Has hecho tú alguna vez esto? Cuando te han criticado, cuando te han perjudicado en el trabajo, en la escuela, te han insultado, ¿aún así has sentido benevolencia y amabilidad hacia esa persona? Es muy difícil. Yo cuando leía eso dije, ay Señor, es muy difícil. Como que quiere seguir ganando nuestra carnalidad, nuestra humanidad. Pero debemos esforzarnos cada día, de verdad esforzarnos en tener estas cualidades, en poner en práctica estas cualidades en nuestra vida. Yo no les estoy dando estos conceptos para que los memoricemos, sino para que los pongamos en práctica en nuestra vida. Que haya ese amor ágape, ese amor que aunque nos hagan daño, no hay nada que lo deshaga. Sigue habiendo un afecto hacia aquella persona. Quiere decir este amor cristiano que no es solamente un sentimiento emocional, porque lo emocional se termina, se acaba, sino que es algo que viene de la voluntad, es la habilidad de mantener una buena voluntad inconquistable con los que no la tienen con nosotros, ni son amables, y aunque no nos guste. Ágape es esa cualidad de la mente y del corazón que impulsa a un cristiano a no sentir nunca un odio ni ningún deseo de venganza, sino a buscar siempre el mayor bien posible para todos, sean como sean, nos hagan lo que nos hagan. Desear y buscar siempre el bien, el mayor bien posible para aquella persona. Este es el amor ágape. Y si ustedes recuerdan aquella conversación que hubo entre Jesús y Pedro, una vez que Jesús resucitó y se le apareció a Pedro a la orilla del mar, y Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas? Jesús le estaba preguntando con este amor ágape. Y Pedro le respondía, sí, Señor, pero le respondía, tú sabes que yo te filo, ese amor de amigos, de amistad. Pero Jesús le decía, ¿me amas con ese amor ágape? Y Pedro no podía responder de la misma manera en la que Jesús quería. Pedro le respondía solamente sobre el amor filial. ¿Por qué? Porque él estaba con ese dolor en su corazón que en aquel día en que Jesús fue arrestado, él huyó y él negó a Jesús. Pero aún así el Señor lo perdonó. Ese es el amor ágape, que Pedro aún habiendo negado a Cristo y habiéndolo abandonado en medio de la situación más difícil, aún Jesús seguía amando a Pedro. Aún así Jesús buscó a Pedro y le perdonó. Y no solamente le perdonó, sino que lo llamó a que apacentara sus ovejas, a que fuera esa guía, ese líder, esa guía espiritual, ese pastor de su pueblo, de aquel pueblo que después de que Jesús ascendiera, conocería de Jesucristo. Ahora la quinta palabra de estas cualidades que vemos en estos dos versículos es la paz. Estas cuatro grandes virtudes de la vida cristiana, humildad, amabilidad o mansedumbre, paciencia y amor, desembocan en una quinta que es la paz. La paz se puede definir como la debida relación entre las personas. Y esta unidad, esta paz o esta debida relación se puede conservar solamente de una manera. Cada una de las cuatro virtudes cristianas dependen de la negación del yo. Entonces, mientras el yo esté presente en todas las cosas, la unidad no podrá existir plenamente. Pero cuando el yo muere y Cristo se centra
en el corazón del ser humano, en el corazón del hombre, entonces se produce la paz, es decir, entonces se produce la unidad, esa relación correcta. Y la unidad es la característica suprema de la verdadera iglesia. Esta es la mayor característica de la iglesia, la unidad. Y todas esas cualidades llevan a esa unidad. Vivamos entonces de acuerdo a las virtudes de un cristiano, a vivir de la manera digna en la que hemos sido llamados. Ahora vamos a pasar a estos otros versículos. Vamos a leer del 4 al 6 de Efesios 4. Y dice, un cuerpo y un espíritu. Pero un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora, ¿qué quiere mencionar aquí Pablo? El apóstol Pablo está dando aquí las bases fundamentales de la unidad cristiana. ¿En qué se basa? ¿Cuál es el fundamento de la unidad cristiana, del cuerpo de Cristo? En que hay un cuerpo, en que hay solamente un espíritu, el cual procede del Señor, sabemos, una misma esperanza que es la que une a todos y es la común en todo el cuerpo de Cristo, que hay un Señor, que hay una fe, un bautismo, un Dios, el cual es Padre de todos. Entonces, estas son las bases de la unidad cristiana, un solo cuerpo. Sabemos que el cerebro puede controlar a un cuerpo que está en unidad, que está correctamente integrado, pero no puede controlar un cuerpo que está desintegrado en fragmentos. No puede controlar un cuerpo que está dañado o que no recibe correctamente las órdenes del cerebro. La unidad de la iglesia es esencial para la obra de Cristo. La unidad de la iglesia, debemos entender esto, y ese es el tema fundamental de todo este capítulo. Si no hay una unidad coordinada en el cuerpo, entonces los propósitos, los designios de la cabeza se ven frustradas. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Si ya no hay unidad en la iglesia, entonces los propósitos de Dios, que es la cabeza de Cristo, que es la cabeza, no se pueden llevar a cabo. Tiene que ser una unidad basada en un común amor a Cristo y de los miembros entre sí, un común amor a Cristo y un común amor entre cada uno de los miembros. Esto hace referencia a Pablo aquí de un solo cuerpo, un cuerpo en el que la cabeza es Cristo, un espíritu. La palabra griega que quiere decir espíritu es neuma, y literalmente el neuma, que en la Biblia se traduce como espíritu, quiere decir aliento, realmente literalmente quiere decir aliento. Pero ¿qué es el aliento? Viene también en el Génesis, que dice que Dios sopló aliento de vida, aliento sobre el ser humano, sobre el hombre. Entonces, si no hay aliento, no hay vida, no hay vida en el cuerpo. El cuerpo está muerto sin ese aliento. Entonces, de la misma manera, el aliento vitalizador del cuerpo de la iglesia es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu de Dios en el cuerpo, que es la iglesia, no puede haber vida, no puede haber esa conexión entre Dios, entre la cabeza y el cuerpo. Entonces, el Espíritu se recibe más que deseándolo y pidiéndolo en oración. Una misma esperanza, que todos fuimos llamados a una misma esperanza. Y este es el gran secreto. El autor de un comentario bíblico dice que el gran secreto de la unidad de los cristianos es que todos estamos en marcha hacia la misma meta. ¿Y cuál es esa meta? Alcanzar a un mundo que ha sido redimido por Cristo y que lleguen a conocer al Salvador. Ya tú y yo conocemos al Salvador, o quizá lo estamos conociendo, pero ahora nuestra meta, nuestra esperanza es que todos lleguen a conocer al Salvador. Entonces yo, ya que lo conozco, tengo que llevar ese mensaje del Salvador y de la salvación a otros. Un Señor. El apóstol Pablo estaba refiriéndose aquí a Señor a dos cosas o dos términos, que era refiriéndose a que Él es nuestro amo y nuestro Señor.
Él es nuestro dueño en pocas palabras, y refiriéndose al mismo término en el que se referían los súbditos del emperador, de un emperador o de un rey. Entonces vemos al Señor, al decir que Él es nuestro Señor, como nuestro dueño y como nuestro rey. Él es la máxima autoridad como nuestro rey. Entonces los cristianos están unidos, hay una comunión, hay una unidad porque son propiedad y están al servicio de un dueño y un rey, el cual es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Una fe. ¿Cuál es la fe que nos une? Esa confianza que hemos depositado en Cristo, en que Él es nuestro Señor y en que Él es nuestro Salvador. Esa es la fe que nos une, es la fe en común que tenemos todos los cristianos. Un bautismo. Bueno, en la iglesia primitiva, si nosotros vemos, estudiamos, leemos la palabra, vemos que el bautismo era habitualmente de adultos. Entonces, los hombres y las mujeres que llegaban al cristianismo en la iglesia primitiva, cuando los apóstoles, cuando el apóstol Pablo, ellos venían directamente del paganismo a la fe cristiana. Venían de no saber nada, no sabían nada acerca del cristianismo, sino que lo único que ellos conocían es que Jesús era su Salvador, y la manera en la que ellos confesaban públicamente esa fe en Jesucristo era bautizándose. Y hoy en día esta práctica sigue siendo la misma y es un paso de obediencia como cristianos, miembros de la iglesia debemos hacer, bautizarnos en el nombre de Jesucristo. Entonces, este sigue siendo una confesión pública de nuestra fe ante el mundo, ante la iglesia, ante el pueblo y ante Dios mismo. Y termina diciendo allí Pablo, las bases de la unidad es que un Dios, y que ese Dios es también el Padre, nuestro Padre. Y cuando hablamos de la palabra Padre, de hecho, el estudio pasado mencioné dos términos a los que hacía referencia Padre. Había el de paternidad, que solamente era un padre biológico nada más, aunque no hubiera ningún tipo de relación, eso es paternidad, pero al referirse a Dios como Padre es la paternalidad, que quiere decir que hay relación, hay amor del Padre hacia sus hijos, es decir, hay una relación de amor de Dios hacia sus hijos, hacia su creación. Dice también ahí Pablo que Él es el Dios, Él es Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos. Al decir sobre todos, esta frase encierra el control que Dios tiene sobre toda su creación, sobre todas las cosas. Está también por todos, encierra la idea de providencia, es decir, que Dios tiene todas las cosas ya en un orden correcto y que no hay nada que se salga de sus manos. Él sabe lo que va a suceder el día de mañana y va a hacer todo conforme a su voluntad, aunque tú y yo en algún momento nos desviemos, fallemos, desobedezcamos. Dios hace que todas las cosas vayan conforme a su divina providencia, conforme a lo que Él ya ha establecido. Y dice que Él está en todos, quiere decir y encierra que la presencia de Dios está en toda su creación. Amén. Ahora dice del versículo 7 al 14, al 13. Aquí vamos a hablar, ya vimos acerca de las cualidades en los primeros 3 versículos, las cualidades del cristiano, y ahora viene Pablo hablando del versículo 7 al 13 de los dones de gracia para el cumplimiento de la meta. ¿De cuál meta? Esa meta a la que hace referencia en el versículo 13, que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto, es decir, que lleguemos a la perfección. Dice el versículo 7, que vamos a ver aquí los dones de gracia que Dios ha repartido a los hombres. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, es decir, el que descendió y el que subió, es el que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, es decir, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y voy a explicar primero estos 4 versículos del 7 al 10. Yo cuando leí esto realmente no le entendía, muchas veces llegué a leer estos pasajes y no entendía de qué estaba hablando. Y habla aquí acerca de una verdad fundamental y que no debemos pasar por alto, que todo don, toda gracia, todo lo bueno que podamos tener nosotros como personas, como seres humanos, proviene de la gracia de Cristo. Él es el Cristo dador, Él es el que ha dado los dones, como dice aquí, el que ha repartido dones a los hombres. ¿Para qué? Para que hagan conforme a su voluntad. Y Pablo aquí lo que hace es que está hablando o está como tocando aquí un tema del que habla el Salmo 68, versículo 18. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí donde dice, si ustedes se dan cuenta, en algunas Biblias viene como que más, como resaltadito, en comillas, no sé por qué, porque es una nota que se está dando del Salmo 68. Y así lo dice, que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y este que subió es el mismo que descendió, dice, a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este salmo del que menciona aquí en el versículo 8, Pablo, describe la vuelta de un rey conquistador. Voy a explicar aquí el significado real de este pasaje de Salmo 68, 18. Entonces, describe la vuelta de un rey conquistador que asciende a las alturas, es decir, escalaba ese rey conquistador la carretera empinada del monte de Sión por las calles de la santa ciudad, es decir, en Jerusalén, el monte de Sión que estaba en Jerusalén, y escalaba y subía a aquel monte. Y dice, le seguía una columna impresionante de prisioneros. Es por eso que dice que llevó cautiva la cautividad. Llevaba una columna de prisioneros de guerra, es decir, desfilaba por las calles con sus prisioneros encadenados, que son la prueba de su poder conquistador, de él como rey. Y aquí es donde viene la diferencia, que el Salmo habla a continuación de los dones que recibe el conquistador, los dones que él como conquistador, por haber vencido, por haber ganado la batalla, recibía de los hombres. Pero aquí Pablo cambia la idea. Y en lugar de hablar de que este conquistador recibe dones, él dice que el rey en el Nuevo Testamento, ahora él dice que el conquistador que es Cristo es quien ofrece y da dones a los hombres. Esta es la diferencia esencial que hay entre los dos testamentos. En el Antiguo Testamento, en Salmo, decía que el conquistador recibía dones de los hombres, exigía por su victoria, exigía a los hombres por haberles dado la victoria, exigía dones. Pero ahora Pablo dice, el rey, el conquistador que es Cristo, Él es quien da y reparte los dones a los hombres. Entonces, todo don que tú y yo tengamos, todo talento, toda capacidad o habilidad que tengamos, proviene de Dios. Es Dios que nos la ha repartido a cada uno de nosotros con un propósito especial. Dios, este Dios que reparte dones, es un Dios amante que derrama su amor hacia los hombres. No solamente da cosas superficiales, sino que principalmente Él reparte su amor y su gracia. Vemos también que en este pasaje del versículo 9 dice que Pablo ha usado la palabra ascendió. O sea, Pablo dice también que este que subió o que ascendió. Y cuando Pablo describe esta palabra de subió, quizá le hizo pensar en Jesús, en lo que él hizo. Le hace decir una cosa maravillosa acerca de lo que Jesús hizo, que Jesús descendió dejando su trono de gloria, despojándose de ese trono de gloria,
descendió a este mundo cuando tomó nuestra misma naturaleza, cuando se humanó. Y el gran pensamiento de Pablo es que el Cristo, ese mismo Cristo que ascendió, que subió a los cielos y que también descendió, es uno mismo. Que ese Cristo que subió y que descendió a la tierra es el mismo Cristo de gloria. Es Jesús mismo que anduvo aquí en la tierra. Es Dios mismo que anduvo aquí en la tierra, que se humanó. Y ese Dios, nuestro Señor Jesucristo, sigue amando a las personas, sigue buscando al pecador, aunque Él ya ascendió a los cielos en gloria, dejó esta tierra físicamente, Él sigue siendo el mismo Jesús. Él sigue amando y sigue buscando al pecador, Él sigue sanando a los dolientes, sigue consolando a los afligidos, sigue siendo el amigo de los marginados. El Cristo que ascendió, el Cristo que subió de nuevo a los cielos, sigue siendo el amante de las almas. Y hay otro pensamiento aquí en estos pasajes que impactan a Pablo y que él los escribe en esta carta, que Jesús ascendió a las alturas. O sea, cuando hablo de esto de ascendió, quiere decir que Él resucitó, que Él volvió a las alturas, pero no para dejar al mundo abandonado, sino que ascendió a las alturas para llenar al mundo con su presencia, porque mientras Él estaba aquí en la tierra físicamente, tenía las mismas limitaciones físicas que tú y yo tenemos. Él solamente podía estar en un solo lugar a la vez. Pero Él al ascender, al regresar de nuevo a esa gloria, a esa majestuosidad que Él tiene como Dios, es que esa ascensión de Jesús, para Pablo no quería decir que abandonó al mundo, sino todo lo contrario, quería decir que Él regresó al cielo para llenar al mundo, lo llenó todo. Y es lo que dice ahí en el versículo 10, el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él regresó a las alturas para continuar con su obra salvífica sobre la tierra, para llenarlo todo. Y ahora que tenemos en claro esto, que Él es el Dios, Cristo, es el que dio y repartió dones a los hombres, ya aquí Pablo viene a mencionar cuáles son esos dones que Dios ha repartido a los hombres. Y dice el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y en esta parte vemos que en la iglesia primitiva había 3 clases de responsables. Y cuando Pablo habla acerca de esto, de los apóstoles, de los dones que Dios ha dado a los hombres, también nos enseña un poco acerca de la administración y la organización que había en la iglesia primitiva. Habían 3 clases de responsables. Había unos pocos en las que su autoridad se extendía por toda la iglesia. Habían un grupo mayoritario, aún más grande que el de los que se extendían por toda la iglesia, un grupo mayoritario en el que su ministerio no estaba confinado a un solo lugar, sino que tenían un ministerio ambulante, podríamos decir. Y habían algunos en el que su ministerio se limitaba a una congregación y a un solo lugar. Entonces yo creo que aquí con estas características ya nos vamos como que dando una idea de quiénes están hablando estas 3 clases de responsables dentro de la iglesia. Entonces los apóstoles eran aquellos que tenían autoridad en toda la iglesia, pero eran pocos, no eran muchos los que tenían esta responsabilidad, sino eran pocos, eran los que tenían la autoridad en toda la iglesia. Los apóstoles no solamente incluían a los 12, sino vemos también que Pablo, que ya no era parte de los 12, era un apóstol. También Bernabé, que fue aquel que tomó a Pablo cuando aún estaba iniciando en el camino de Jesucristo. Bernabé fue el que tomó a Pablo, él también era considerado un apóstol. Entonces vemos a otros, a Santiago, el hermano de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Él también fue un apóstol, un anciano dentro de la iglesia en Jerusalén. Entonces sí habían más de 12 apóstoles. Pero para ser un apóstol se tenían que tener 2 grandes cualificaciones. ¿Cuál era la primera? Que tenía que haber conocido a Jesús personalmente. Y la segunda es que tenía que ser un testigo de la resurrección del Señor. Pablo, aunque no caminó con Jesús físicamente, a Pablo el Señor se le reveló en ese camino a Damasco y él
pudo ver, quizá no su cuerpo tal cual, pero él vio de alguna manera al Señor Jesús, se le manifestó y fue también de esa manera, por las obras de Jesús en su vida, él fue testigo de la resurrección de Cristo. Aunque podríamos decir que entonces, si estas eran las cualidades o las características que un apóstol debe tener, el de haber conocido a Jesús personalmente y el de haber estado en su resurrección, podríamos decir que entonces ya no existen los apóstoles. Y de hecho muchas iglesias creo que creen esto, ¿no? Pero, hermanos, déjenme decirles que realmente esta cualificación para ser apóstol aún continúa abierta. No se terminó ahí, no se terminó cuando todos estos apóstoles murieron, sino que aún continúa abierta. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios, que Cristo fue el que dio estos dones. Entonces, no puede ser que ya murieron aquellos y ya no hay más apóstoles. Continúa abierta. ¿Por qué? Porque pueden seguir teniendo estas dos características o cualidades para ser apóstol. Que el que haya de presentar a Cristo debe conocerle personalmente. Dios aún sigue manifestándose y aún sigue dándonos la oportunidad de conocerle personalmente. Y el que haya de manifestar el poder de Cristo a otros debe experimentar el poder de Cristo en su vida misma, el poder de Cristo resucitado. Es por eso que aún sigue abierta esta cualificación de ser apóstol. No se han terminado los apóstoles porque Cristo sigue manifestándose en la vida del hombre. Estaban también los profetas. Los profetas eran aquellos que no estaban en un lugar fijo, sino eran aquellos que estaban deambulantes en las iglesias, hablando acerca de la verdad que les era revelada por el Espíritu. No tenían la misión exclusiva de como que de hablar del futuro, pronosticar el futuro, porque a veces se tiene esta idea del profeta, pero más bien el profeta es aquel que proclama la voluntad de Dios. Y al proclamar la voluntad de Dios, hasta cierto punto sí tenían que anunciar o tienen que anunciar cosas futuras, porque anuncian las consecuencias que traería el obedecer o el desobedecer a Dios, la voluntad de Dios. Entonces los profetas se movían por toda la iglesia, no estaban fijos en un solo lugar, y su mensaje no era resultado de su pensamiento o estudio, sino que les era revelado directamente por el Espíritu Santo. Estos eran los profetas. Los evangelistas. ¿Quiénes eran los evangelistas? Ellos también eran de aquellos que se movían constantemente en las iglesias. Los evangelistas son los que hoy podemos llamar como misioneros. ¿Por qué? Porque ellos proclaman el evangelio de Jesucristo a donde ellos se encuentran, principalmente donde el evangelio aún no ha sido predicado. Esto es lo que hacen los evangelistas. Llevan el mensaje de salvación, llevan la buena noticia a donde no ha sido predicado el evangelio. Por último están los pastores y maestros. Y si ustedes se dan cuenta ahí en el versículo, los pone como que habla de la misma persona. No divide pastores y aparte maestros, sino que los pone como que en un nivel en el que se está hablando o haciendo a la misma persona. El que es pastor es maestro. Y en cierto sentido tenían una tarea muy importante en toda la iglesia, porque en la iglesia primitiva los que eran maestros tenían la tarea de hablar del ministerio de Jesús, tenían la tarea de transmitirlo a los nuevos creyentes de la iglesia. En ese tiempo no existía la imprenta, no tenían una Biblia, no tenían la cantidad de libros como nosotros tenemos hoy, así que realmente existían muy pocos libros y el pastor y maestro tenía la tarea de enseñar tal cual y a viva voz, es decir, para poder hablarla, para poder enseñarla tal cual, ellos tenían que conocerla y memorizarla, la vida y la historia de Jesucristo. Entonces, enseñaban contando oralmente acerca de la historia de Jesús. Tenían también como pastores y maestros la tarea de explicar las doctrinas, aparte de hablar de la vida de Jesucristo, de explicar las doctrinas a los nuevos conversos, pues los nuevos conversos no conocían absolutamente nada del cristianismo, venían de una vida de paganismo, de una vida de
adorar a otros dioses, y el cristianismo era algo nuevo. Y ellos tenían que explicar las doctrinas del cristianismo. También el pastor y maestro tenían la tarea de cumplir la labor de pastor, es decir, como hablaba Jesús, como mencionó Jesús, es que era el que cuidaba el rebaño, al grupo de nuevos creyentes. Las personas que venían al cristianismo acababan de salir del paganismo y estaban en constante peligro de volver a él, de volver al mundo. Y el deber del pastor era guiar su rebaño y mantenerlo a salvo. El pastor del rebaño de Dios es aquel hombre que lleva al pueblo de Dios en el corazón, que los alimenta con la verdad, que se preocupa de ellos día y noche, porque conozcan, porque se alimenten de la verdad. Los busca cuando se extravían y los defiende de todos los que puedan hacer daño a sus almas. Era la labor y es la labor del pastor hoy en día. Él es pastor, él cuida del rebaño, él los guía, él los alimenta del alimento sano, de la verdad, pero también él enseña las verdades de Jesucristo. Y ahora venimos a entrar al versículo 13, que vamos a hablar acerca de la meta de la unidad de Cristo. La meta es llegar cada uno en particular a una madurez, pero también como un cuerpo, como una comunidad, llegar a la madurez espiritual. El versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí pasa Pablo a hablar de sus objetivos, del objetivo y de lo que deben tratar de hacer cada uno de los miembros o de los líderes de la iglesia. Su objetivo es que los miembros de la iglesia estén debidamente equipados, estén debidamente preparados. Entonces, al hablar aquí Pablo de llegar a un varón perfecto, está hablando de madurez espiritual. La palabra perfección quiere decir madurez, una madurez espiritual. Y los responsables de la iglesia, su función era asegurarse de que los miembros sean instruidos, que los miembros sean guiados, cuidados, buscados cuando se desvían para que lleguen a ser como Dios quiere. Y su cometido es que el servicio siga adelante. Pablo termina diciendo que el objetivo de la iglesia es que sus miembros alcancen la estatura que se mide mediante la plenitud de Cristo. La finalidad de la iglesia es que se formen hombres y mujeres que tengan el reflejo perfecto de Cristo. Es poder llegar a ser como Cristo, es poder llegar a tener el carácter de Cristo. Y este carácter se ve reflejado cuando tenemos en nosotros estas cualidades que Pablo mencionaba al principio del capítulo. Un santo, un miembro del cuerpo de Cristo, se ha definido como alguien en quien Cristo vuelve a vivir. Y eso es lo que el verdadero miembro de la iglesia debe de ser. Deben de ser el reflejo de Cristo, imitar a Cristo. Ahora los versículos 14 al 16 dicen: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo quiere que nosotros entendamos como iglesia, como cuerpo, que ya no podemos ser como niños, que nuestra meta es llegar a ser maduros espiritualmente, es llegar a ser perfectos en Cristo, a ser un varón perfecto y llegar a tener la medida, la estatura de acuerdo a la plenitud de Cristo. Entonces, lo contrario de esa meta, de esa perfección, es ser infantiles, es ser niños. Y Pablo dice que no podemos seguir siendo como niños fluctuantes, como aquellos que son llevados por cualquier viento de doctrina. Al tener una madurez espiritual, no vamos a ser engañados de ninguna manera. No vamos a ser engañados con
religiones falsas o con nuevos pensamientos o ideas que se van introduciendo a la iglesia, que lo único que vienen a hacer es traer división y es traer confusión a la verdad que ya se ha establecido. No podemos ser ya como niños fluctuantes y ser engañados por cualquier doctrina nueva que venga a entrar a la iglesia. Y eso hoy en día sucede y está sucediendo mucho y debemos, por eso es nuestra preocupación, nuestro interés de llevar a cabo estos estudios, de profundizar en las escrituras, en las doctrinas, en las enseñanzas de Jesucristo, no en otro tipo de libros o en otras nuevos pensamientos. No nos interesa ningún otro tipo de nuevo pensamiento. Nos interesa el conocer y entender las escrituras, lo que el Señor nos está enseñando a través de su palabra. Y estos que son engañados por hombres que usan con astucia, dice, otras creencias, otras doctrinas para engañar a los hijos de Dios. Ellos van en busca de los que son miembros del cuerpo, porque sabe que al dañar a algún miembro del cuerpo, todo el cuerpo se ve afectado. Entonces debemos estar bien entendidos, bien enterados de la verdad del Evangelio, y por eso dice en el versículo 13 que la meta es que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que conozcamos muy bien lo que el Señor nos enseña. Y nosotros entonces alimentarnos del alimento sólido, de la verdad, de la palabra de Dios. Y es en la iglesia, es en la comunión entre la iglesia, entre el cuerpo, que se encuentra ese alimento. Es importante por eso que nos congreguemos, porque no se puede llevar a cabo la meta, la tarea de Dios de la unidad si el cuerpo está cada quien por su lado, cada quien por su cuenta, no se congrega. Entonces, ¿cómo puede haber comunión? ¿Cómo puede haber unidad si los miembros de ese cuerpo están desintegrados? En otra parte también Pablo usa otra alegoría en la que dice que un cuerpo es sano y activo solamente cuando todos sus miembros están debidamente coordinados. Nosotros, dice, debemos en el versículo 15 crecer, siguiendo la verdad en amor, debemos crecer en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. Entonces, el cuerpo que es sano y activo sucede solamente cuando todos sus miembros están debidamente coordinados. Si sus miembros están en discusión, si sus miembros están en guerra, en pleito, no va a haber un cuerpo sano. Y esto estamos hablando de una manera literal de la iglesia. Si hay daño en alguno de los miembros del cuerpo de Cristo, si aún se guarda ira o rencor en alguno de los miembros, si hay chisme y falsedades entre unos y otros, no va a haber esa sanidad en el cuerpo de Cristo. Pablo dice que así sucede con la iglesia y que la iglesia puede ser así solamente unida cuando Cristo es realmente la cabeza y cuando todos los miembros están bajo su control, de la misma manera que todas las partes de un cuerpo sano obedecen al cerebro. La única cosa que puede mantener a un cristiano firme en la fe y seguro contra la seducción, y la única cosa que puede mantener a la iglesia sana y eficaz, es la íntima conexión con Jesucristo, que es la cabeza y la mente directriz del cuerpo. Esta es la manera en la que el cuerpo de Cristo se mantiene en unidad y cumple esa meta, ese objetivo que Dios tiene para toda la humanidad. Cuando se mantiene en una verdadera unidad, y esa unidad del cuerpo se lleva a cabo cuando está en conexión directa, íntima con Jesucristo. Y esto no puede suceder de una manera conjunta, es decir, el cuerpo no puede estar en comunión íntima con la cabeza si yo o alguno de los miembros de manera individual
estamos mal, estamos errando, no estamos en comunión con Cristo. Si alguno de los miembros está mal, todo el cuerpo se daña. Entonces, esto es lo que Pablo enseña aquí en estos versículos del 1 al 16 del capítulo 4, hablando acerca de la unidad del cuerpo de Cristo. Y la próxima semana, el próximo estudio, vamos a hablar sobre la nueva vida en Cristo, que para concluir el capítulo 4, que es del versículo 17 al 32. Hasta aquí concluimos con este estudio. Y yo en verdad deseo de corazón que haya podido quedar claro, que nos vayamos en nuestra cabeza, en nuestra mente, nos vayamos a dormir con esta idea, con este propósito de Dios, de la unidad. Dios desea que haya unidad entre los miembros, que haya, y lo que nos une, que es que tenemos a un mismo Dios, a un mismo Señor, una misma fe, tenemos una misma esperanza. Y esa esperanza es que esperamos al Salvador, es que esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Mantengámonos entonces cada uno de nosotros de manera individual, en particular, en conexión con la cabeza, en conexión con el Señor Jesucristo, en una íntima relación de amor, para que entonces si yo hago esto de manera personal, individual, estamos haciendo que también todo el cuerpo se mantenga en unidad y en relación íntima con el Señor Jesucristo, que es la cabeza. Pues hermanos, muchas gracias por su tiempo. El tiempo que ustedes han brindado ahora es un tiempo para el Señor, es un tiempo valioso y sé que Dios va a recompensar este tiempo. Vamos a orar y a dar gracias a Dios. Bienvenidos a los nuevos integrantes que hoy nos acompañaron, a Maggie, Magali, a Mari. Vamos a orar entonces y despedirnos de esta noche. Amado Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por revelarnos y traer a luz esta hermosa palabra, Señor, esta hermosa verdad acerca de tu voluntad, de tu propósito para la iglesia, Señor, que podamos llevar a cabo esa voluntad, Señor, que podamos vivir cada día conforme a ese llamamiento del cual es digno de tu nombre, Señor, que debemos vivir dignamente, que debemos vivir en santidad. Ayúdanos a vivir de esta manera, en humildad, en mansedumbre, a tener paciencia, Señor, ante todo y ante con todos, a amar, Señor, sin importar las ofensas, a amar sin importar los ataques o los insultos que podamos recibir, que podamos mantener esa unidad y esa paz, que es el vínculo perfecto entre el hombre y Dios y entre el hombre con el hombre, Señor. Enséñanos a vivir en unidad como tu cuerpo, como la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Te ruego, Dios, que tú nos fortalezcas día a día, que podamos crecer en ese fruto del Espíritu, Señor, que podamos ser llenos día con día de tu Espíritu Santo, de tu presencia, para que cuando tú vengas y nos presentemos delante de ti, podamos ser llamados dignamente tus hijos, podamos ser mencionados en esa lista, en ese libro, Señor, de la vida, en el que se han anotado los nombres de todos aquellos que han de recibir la corona de vida. Padre, gracias te damos por tu gracia, por tu misericordia, por tu paciencia, Señor, porque si no fuera así, ya todos nosotros hubiéramos perecido de una manera tan cruel y aunque cruel merecida. Pero gracias Dios, porque tu paciencia y tu misericordia, tu amor para con nosotros, aún nos tiene aquí, aún nos mantiene con vida. Y por eso queremos vivir vidas que te honren, queremos vivir de una manera que exaltemos tu nombre, que te demos gloria donde sea que estemos, donde sea que vayamos, Señor. Bendecimos tu nombre, bendigo la vida de cada uno de los jóvenes, de las personas que se conectaron y que han de escuchar más adelante este mensaje. Bendecimos sus vidas y haz conforme a tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Padre. Amén.